para abrir su palabra y que sea ella la que nos habla a nosotros. Vamos a abrir en 2 Pedro, capítulo... Me dejaron solo. 2 Pedro, capítulo 1. Muy bien. Hoy en el mensaje de la mañana me pusieron los puntos, me dijeron fue muy largo. Así que vamos a acomodar los tiempos ahora, vamos a ir al grano. ¿Les parece? Sí, algunos están durmiendo, esperamos que no. Otra cosa que tengo que decir es felicitar al arquero de los solteros. Me dijeron, ¿así está bien? Bien. Me lo dijeron en las duchas y lo tenía que decir, así que lo digo. Bueno, vamos entonces. 2 Pedro, capítulo 1. Vamos a ir de lleno al pasaje que tenemos como lema y del cual estamos extrayendo estas palabras. Hoy a la mañana vimos, ¿qué palabra? Virtud, que significaba excelencia moral. Y estuvimos hablando de un tema, yo diría delicado. Porque no es para mirarlo así nomás al pasar y seguir de largo. Tenemos que meditar en nuestro corazón. Pero no vamos a volver a hablar lo que ya hablamos a la mañana. Cada uno sabrá qué está haciendo con lo que hablamos a la mañana. Hoy vamos a hablar de esta palabra que ya se estuvo diciendo. Desde acá adelante dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y de eso queremos hablar ahora. Del conocimiento, porque evidentemente es algo que naturalmente no tenemos. Si se nos dice añadid, es porque hay algo que hay que buscar, encontrar e incorporar. Naturalmente no viene con nosotros. Estaría bueno, ¿no?, que existan chips para ponerse y que no requiera ningún tipo de esfuerzo y que el conocimiento aparezca, ¿no? Entonces uno va al almacén y le dice, ¿me das un chip de inglés? Y te lo conectás y de repente hablas inglés. ¿Les gustaría? Sí, ¿no? Y así cualquier cosa. Tengo examen de matemática. ¿Me vendés un chip de matemática de tercero? Pic, listo, ya lo tengo. Pero no funciona así, ¿no? No funciona así. El conocimiento no se adquiere de esa manera. El conocimiento viene de otra manera. Ahora, fíjense, ¿se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a dividir los mensajes en 3 partes? ¿Cuál era la primera? El concepto, entender de qué estamos hablando cuando hablamos de esa palabra. La segunda era una historia que nos ayude a profundizar y sacar enseñanzas de la historia. Y luego, una aplicación. Así que tratemos de entender el concepto. Porque desde acá adelante recién se dijeron varias cosas que tienen que ver con ese concepto, pero es fundamental asentarlo y que entendamos de qué estamos hablando. La palabra es conocimiento. Y como dijimos, está escrito ¿en qué idioma este Nuevo Testamento que tenemos? En griego. Y la palabrita que se utiliza ahí para conocimiento no significa otra cosa, es así de transparente, significa conocimiento, significa entender profundamente. Ni más ni menos que eso. Entender profundamente. Pedro les dice a esta gente que recibía su carta, ¿se acuerdan? Que no se iba a cansar de decirles para que ellos lo puedan terminar de incorporar. Que sumen a sus vidas, que añadan a esa base de fe que tenían, porque ahora eran hijos de Dios, que añadan una virtud, que añadan excelencia moral, pero necesitaban también incorporar conocimiento. Y algo que no dijimos hoy a la mañana, pero que es interesante de notar, que si bien están conectadas estas cosas que Pedro está diciendo que hay que ir añadiendo, no necesariamente son secuenciales. Es decir, que hasta que no resuelvo la primera no puedo pasar a la segunda, sino que pareciera que hay un espíritu de algo que va ocurriendo en simultáneo. Ambas cosas, las dos que estamos hablando hoy a la mañana, esta y las que siguen, tienen que ir ocurriendo en nuestra vida en simultáneo. Y la Biblia entonces, en definitiva, a través de Pedro, nos está llamando a que conozcamos. Tenemos que conocer. No sé si la estoy dejando ahí picando, ¿no? En la puerta del área. Pero hay una pregunta que sale cuando decimos, bueno, hay que conocer, y yo me pregunto, ¿conocer qué? ¿Qué es lo que hay que conocer? Tenés que añadir conocimiento. Bueno, ¿y qué es lo que tengo que conocer? Porque si yo no sé el objeto que tengo que conocer, aquello que es objeto del estudio, por lo tanto lo voy a incorporar, difícilmente puedo encontrarlo. Si yo quiero googlear algo, primero tengo que saber qué quiero googlear, ¿no?
¿Qué es lo que la Biblia dice que tenemos que conocer? Bueno, miren, el Señor Jesús creo que lo dejó muy claro en Juan capítulo 17. ¿Lo leemos rápido? Si me acompañan. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, espero que lo encuentren, Juan 17, 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y si vamos para atrás, porque el Antiguo Testamento tiene algo muy valioso para aportar, en Jeremías capítulo 9, dice el versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, Jeremías 9, 23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el objeto de conocimiento? ¿Qué es lo que hay que tratar de conocer? La pregunta está mal hecha, ¿no? No se trata de qué es lo que hay que conocer, sino es quién es aquella persona, aquel a quien tenemos que conocer. Es Dios. Todo se trata de conocer a Dios. El Señor Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es como que nos está diciendo, muchachos, esto es lo que resuelve la gran pregunta del mundo. ¿Para qué está el hombre? ¿Para qué existe el hombre? ¿Cuál es el objetivo que tiene que tener el hombre en su vida? Conocer a Dios. De eso se trata. Por eso, si volvemos a Juan capítulo 1, versículo 18, los estoy haciendo saltear, ¿no? Si alguno se pierde, yo se los voy a leer, no se hagan problema. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, eso es un problema si estamos diciendo, hay que conocer a Dios que no lo vemos. Pero mirá cómo termina el versículo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Te das cuenta? Tan importante es para Dios que le podamos conocer que el Señor Jesús vino con este objetivo. Mostrarnos al Padre, que conozcamos a Dios. Juan 1:1 empieza con esa famosa expresión, ¿no? En el principio era el verbo. ¿La leíste alguna vez? ¿No te parece rara la expresión? En el principio era el verbo. ¿Qué significa eso? El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Bueno, verbo es la palabra que se utilizó para traducir al español esta expresión, pero nuevamente la palabra en griego significa palabra. Y lo que nos está queriendo decir es que Jesucristo es la expresión que viene de parte de Dios, visible para nosotros, para que a nosotros, a través de Jesucristo, podamos en definitiva conocerlo a Dios. Así que cuando la Biblia nos dice, ustedes tienen que añadir a su fe virtud y a la virtud conocimiento, está esperando que nos pongamos en campaña para conocer a Dios. Y a Dios se lo conoce solamente a través de Jesús. Solamente a través de Jesús conocemos a Dios. Ahora nos vamos acercando al gran tema, al gran concepto de que recién se dijo mucho y se cantó una canción, ¿no? ¿De quién se habló recién? Muchas veces. De la palabra. De este libro que ustedes tienen ahí en sus manos o en su celular, de la Biblia. ¿Cómo llegamos de la Biblia al tema del conocimiento de Dios? ¿Cómo hacemos para saltar de la Biblia que tenemos en nuestras manos al tema del conocimiento de Dios? Porque saben que esta pregunta que yo estoy haciendo es una pregunta clave hoy en día, en los tiempos que corren. Hay mucha gente hoy en el ámbito evangélico, incluso cristiano, diciendo que la Biblia es un buen libro, que contiene muchas cosas positivas, pero que tiene sus fallas,
pero que tiene sus contradicciones, pero que no puede reemplazar a Dios, pero, un montón de cosas respecto de la Biblia. No sé si los han escuchado. Se los conoce como la teología liberal. Un grupo de teólogos, es decir, personas que se dedican al estudio de la Biblia y a hablar respecto de Dios, que nacieron entre el siglo XIX y el siglo XX, fuertemente desde Alemania, y vienen con mucho mensaje referido a esto. Y yo quiero hacer énfasis en los que les gustan las redes sociales, les gusta googlear, les gusta meterse en internet y buscar información. Quiero hacer énfasis en esto porque hoy está por todos lados, en el ambiente cristiano, hablándose respecto de esto que les estoy diciendo. La Biblia es un buen libro, pero conocer a Dios es otra cosa. Y miren, el Señor Jesús nos dejó bien claro en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo quisiera que hoy te vayas con este concepto bien claro en tu cabeza. La Biblia nos enseña, tenemos que conocer ¿a quién? A Dios. Ese es el objetivo. La forma de conocer a Dios es Jesús. Y Jesús nos dice, busquen en la Biblia, en las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. Así que la Biblia nos va a hablar de Jesús y a través de Jesús vamos a conocer a Dios. No hay forma de conocer a Dios si no es a través de la Biblia. No hay forma. Y este mundo, este mensaje de la teología liberal, viene a decirnos que lo que está en la Biblia es relativo. Que mucho del contenido de la Biblia es mitológico. ¿Sabés qué significa mitología? Significa que es una historia inventada por alguien. Que cuando lees Génesis, cuidado. Adán y Eva, ojo, no sé si están así. Que cuando lees los milagros de la Biblia que hablan que Jesús hizo milagros, cuidado, no es tan así. Jonás en el vientre de un pez, no es tan así. Y se empieza a relativizar todo y lo único que queda, según la teología liberal, es el mensaje del amor. Dios es amor, nos ama a todos, nos quiere a todos, quiere nuestro bien. Y ahí se terminó la teología liberal. Y esto es un gran peligro. Porque cuando en tu vida empezás a pensar que lo que la Biblia contiene es relativo, ¿sobre qué te parás firme? Sobre nada. La teología liberal pone al ser humano en el centro, no a Dios. A nuestro conocimiento en el centro, no el conocimiento de Dios. Y cuando la Biblia dice, ustedes tienen que añadir a su fe conocimiento, no está hablando de lo que a vos se te ocurra, de lo que a vos te parezca, sino de lo que a Dios le parece. Y tenemos que ser certeros en esto, que en la Biblia vamos a encontrar esto de manera firme, absoluta, contundente. Podés confiar en la Biblia de manera total. Si no crees en esto, si no tenés esa certeza en tu corazón, entonces todo en tu vida se va a mover. Se te va a mover todo, nunca vas a tener un punto fijo. ¿Escuchaste alguna vez decir que la Biblia tiene sus cositas? ¿Tiene sus errores? ¿Tiene sus contradicciones? No te comas el buzón así rápido, ¿eh? Hay gente que parece que sabe mucho, parece que dice muchas grandes verdades, son muy elocuentes, pero cuando uno lo pone a tamizar, es decir, lo pasa por el filtro de un análisis real, preciso del texto y de la historia, se da cuenta que hay muchísimas imprecisiones. No es así. La Biblia es un lugar confiable al que podemos ir. Y mira, yo en esta introducción para entender el concepto no quería dejar de decir eso, pero tampoco quería dejar de recorrer cómo la misma Biblia nos muestra la importancia que tuvo el libro a lo largo de la historia. Se los menciono rápidamente. Primero, era tan importante para Dios que el pueblo tuviera el libro en sus manos que Él se encargó de dárselo por mano propia. Dice la Biblia en el libro de Éxodo, no los vamos a leer todos los pasajes por el tiempo, pero se los resumo yo rápidamente. En Éxodo dice que Dios se dedicó a escribir en tablas de piedra
los mandamientos y se los dio a Moisés. No es mito, ¿eh? No es una historia para niños que se la imaginó alguien. Es lo que ocurrió. Dios se ocupó de darle esas escrituras porque Él tenía la intención que el pueblo tuviera lo que necesitaba para conocerlo. Él se lo dio. En Deuteronomio capítulo 6, ahí sí les pido que me acompañen rápidamente. Deuteronomio capítulo 6 le dice Moisés al pueblo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Presta atención, versículo 7, 6-7 de Deuteronomio. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabes de qué te habla esto? De que la vida doméstica del judío tenía que estar empapada, completamente inundada de la palabra de Dios. El hecho de que estuviera en las puertas significaba que cuando ellos entraban y salían de casa, que pasa muchas o pocas veces en el día. Normalmente pasa muchas veces, todo el tiempo la ibas a ver. Ahí estaba la palabra de Dios. La iban a tener en contacto. Dice que tenían que estar tan cerca de ellos que iban a hablar estando en casa, andando por el camino, al acostarse, cuando se levanten. Continuamente en la vida doméstica del hebreo, del judío, tenía que estar presente la palabra de Dios. Más adelante en Josué, este se lo saben de memoria, ¿no? Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le estaba diciendo a Josué que tenía un desafío por delante, tenía que liderar al pueblo, tenía que meterlo en la tierra prometida, tenía que repartir la tierra para ellos, pero le dice: Josué, para que esto funcione, para que vos hagas lo que tenés que hacer, nunca se tiene que apartar de tu boca el libro de la ley. Más adelante nos encontramos con Josué juntando al pueblo después de tomar Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó? ¿No? Los muros que se caen, toman la ciudad y ellos avanzan. En un momento Josué para en el camino y a todo el pueblo les lee la ley. Más adelante, también está en el libro de Deuteronomio, pero después lo vemos en la vida de los reyes. Dios le decía a cada rey que lo que ellos tenían que hacer era hacer una copia. Cada rey tenía que hacer una copia del libro de la ley. ¿Por qué tendría que hacer eso? Y porque cuando vos te sentás, lo lees, lo copiás, lo terminás apropiando. Más adelante nos encontramos con la historia de Esdras y Nehemías. ¿Se acuerdan? Cuando vuelve el pueblo de la cautividad, juntan a todo el pueblo, dice la Biblia, desde el más chico hasta el más grande, y leyeron la ley adelante de todos. Y la explicaron para que tenga sentido para los que escuchaban. Empezamos con Moisés recibiendo la ley, terminamos con Esdras y Nehemías. ¿Saben qué es eso? Toda la historia del Antiguo Testamento. Y si siguen investigando ustedes, se van a encontrar en el Salmo 1. ¿Se acuerdan que dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón, dice ahí algunas cosas, y después dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y después nos encontramos con el Salmo 119, que es el, podemos decir, capítulo más largo de toda la Biblia, dedicado exclusivamente a hablar de la Biblia, de la ley, con distintos términos: los testimonios de Jehová, los juicios de Jehová, pero siempre hablando de lo que Dios dejó escrito. Para el judío la Biblia lo era todo. Obviamente ellos tenían en ese momento Antiguo Testamento. Pero cuando viene el Señor Jesús, les dice una y otra vez a los suyos, ustedes tienen que escudriñar. Escudriñar es investigar, profundizar, meterse a fondo en las Escrituras, porque solo en las Escrituras van a encontrar conocimiento de mí, y yo soy el que revelo al Padre. Así que si ustedes quieren conocer a Dios, lo tienen que hacer a través de la Biblia. De eso nos está hablando Pedro cuando dice: ustedes tienen que añadir a su fe para salvación
tienen que añadir conocimiento. Vamos a la historia, ¿les parece? Es una historia que para muchos será conocida, pero creo que vale la pena recordarla. Segunda Reyes, capítulo 22. Segunda Reyes, capítulo 22. Versículo 8. Dice así: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. Yo acá, si hay algún padre buscando nombre para sus hijos, presta atención, acá hay opciones. Dijo el sumo sacerdote Hilcías, que de chiquito le dirían Hilci, ¿no? Claro. Al escriba Safán, este era Safanito, ¿no? Fíjense lo que le dijo: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Uno lee este versículo así, si no conoce la historia, puede decir, bueno, ¿qué problema hay? ¿No? Está bien, en la casa de Jehová, en el templo, está la ley. Pero llama un poquito la atención, ¿no? Que diga, he hallado. ¿Qué significa eso? Encontré el libro de la ley. Si ustedes se fijan en el título en sus Biblias, ¿cómo dice en el capítulo 3? ¿Qué título le pusieron ahí? Hallazgo del libro de la ley. ¿Saben cuál era el tema? Estaba ahí, pero parece que no sabían que estaba ahí. No sé si es la realidad en tu casa de tu Biblia, que está ahí, pero no te acordás dónde está. No sabés dónde está. Y cuando llega la hora de buscarla, se complica, no aparece por ningún lado. Esta historia se enmarca en la historia de un rey que se llamó, ¿quién lo conoce? Josías. La historia empieza en el capítulo 22, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Josías desde muy chico comienza a reinar. Su padre era un desastre y su abuelo peor. En la historia de los reyes se dice que como su abuelo no hubo otro de lo mal que condujo al pueblo, de los terribles pecados que hizo. Se llamaba Manasés, el peor de los reyes de Judá. Su padre Amón, otro desastre, digno hijo de su padre, de tal palo, tal astilla. Pero en Josías se rompe el ciclo. Se quebró la cadena. De alguna manera, Josías a muy pequeña edad tuvo muy buenas influencias de los que lo rodeaban. Y a los 18 años, versículo 3, a los 18 años del rey Josías, Josías manda a que arreglen el templo porque era un desastre. Se había desatendido, estaba en ruinas, nadie hacía nada de lo que tenía que ver con Dios. Y en medio de esas restauraciones, ¡oh sorpresa!, encuentran el libro de la ley. Saben que hay algunos estudiosos que creen que cuando acá dice que encontraron el libro de la ley, se está refiriendo a un extracto, una parte que justamente es Deuteronomio, parte de lo que leímos nosotros en el capítulo 6 y luego más adelante, donde están las instrucciones de lo que el rey tiene que hacer y lo que el pueblo tiene que hacer. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que cuando el rey, versículo 11, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué dice? Rasgó sus vestidos. ¿Saben qué significa que rasgue sus vestidos? Era un gesto visible de estamos en el horno. Eso significaba, teológicamente hablando. Quería evidenciar que estaba todo mal, que era un desastre lo que estaban viviendo. Josías se entera de lo que tenían que hacer y se da cuenta que lo que estaban haciendo era justamente lo contrario. Y dice, esto está mal.
Y en el libro de Deuteronomio dice que hay consecuencias para la obediencia, pero también hay consecuencias para la desobediencia. Y eso lo sabemos bien, ¿no? Lo sabemos bien. Pero Dios se los había advertido muy claramente en la ley. Obedecer o desobedecer, esa es la cuestión. Hay consecuencias para eso. Cuando Josías se entera, se rompe los vestidos y dice, estamos mal, estamos en el horno, estamos perdidos, estamos haciendo las cosas mal. Y había dos opciones, seguir haciendo lo que estaban haciendo o cambiar. Por eso el capítulo 23, versículo 4, tiene un título. ¿Cuál es el título? Reformas. ¿Qué es una reforma? Un cambio. Josías dijo, hasta acá llegamos, muchachos. Y era un pibe joven, ¿eh? ¿Cuántos años? Hasta acá llegamos. Ahora que nos enteramos lo que hay que hacer, ahora que encontramos el libro de la ley, encontramos la Biblia, nos muestra, nos enseña lo que tenemos que hacer, vamos a cambiar. Tómense el tiempo después para leerlo, es muy largo para leer. Porque hizo muchas reformas. Las reformas de Josías empiezan con la limpieza. Chau ídolos, chau la adoración pagana, chau a los cultos que no tenían que hacer, chau al pecado. ¿Les suena a lo que hablamos hoy? Josías dijo, muchachos, la vamos a cortar acá. Cortémosla con lo malo. Cambiemos. De una vez por todas. Y esto no es un partido político. Pero él dijo, basta. Y dice la Biblia que no hubo reformas en Israel como las que hizo Josías. ¿Los antecedentes eran buenos? No, malísimos. Su abuelo y su papá para el olvido. Pero Josías dijo, a mí no me importa. Ellos habrán tomado sus decisiones, se habrán equivocado, pagarán por sus consecuencias. Yo voy a ser diferente. Capítulo 23, versículo 25, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Qué tal? ¿Qué me decís de Josías? ¿Lo querés de amigo? No sé si lo querés de amigo. ¿Sabés por qué? Porque estaba medio loco. Las decisiones que tomó fueron radicales. No había posibilidad de negociación con Josías. No había chance para decir, bueno, no seas exagerado, Josías, no es para tanto. No. Josías dijo, blanco o negro, muchachos. O con Dios o para otro lado. ¿Estamos para otro lado? Vamos a ir por donde Dios nos dice. Y lo vamos a hacer definitivamente. Vamos a cortar definitivamente. ¿Te das cuenta que estamos hablando en el texto que nos toca de añadir, pero a veces añadir empieza por sacar? Hoy parecía una contradicción a la mañana pensar en añadir virtud y estábamos diciendo que la palabra clave era cortar, porque a veces para poder construir, primero hay que limpiar el terreno. No podés contribuir sobre lo que está mal. Hay que limpiar. Y Josías lo entendió, Josías lo modificó y quedó registrado que no hubo otro como él. Un pibe joven, rey. Imagínense lo que es plantarse adelante de un pueblo que está yendo para otro lado y decirle, muchachos, hasta acá llegamos, vamos a cambiar. Y lo logra delante de Dios. Aplicación para nuestra vida. ¿Saben qué? No es muy difícil de encontrarla la aplicación, ¿no? Y cerrar este mensaje. No es muy difícil. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en mi vida? De eso se trata. Ni más ni menos que eso. Para poder conocer a Dios, lo puedo hacer a través de la Biblia. Para poder conocer lo que la Biblia dice, ¿qué tengo que hacer? Primero, por lo menos, leerla.
Para poder entender lo que la Biblia dice, no alcanza con una lectura rapidita, necesito profundizar. Y eso requiere tiempo y esfuerzo. Esa es la mala noticia de este mensaje. Este mensaje tiene una parte que es una mala noticia. Al que es vago y le cuesta leer y no le gusta sentarse a hacerlo, sonaste. Te lo digo así, sonaste. Porque requiere esfuerzo. Sí, es un esfuerzo que vale la pena hacer. Es un esfuerzo que tiene todo el mérito porque es la única manera de conocer a Dios. Y date cuenta que hoy estoy apelando en este mensaje, estoy apelando no a tus sentimientos y que te conmuevas en tu corazón. Estoy apelando a tu cabeza, a tu poder de razonamiento, a que entiendas, y creo que lo vas a entender conmigo, que acá hay que sentarse a pensar. Acá hay que sentarse a estudiar, acá hay que sentarse a buscar, a leer, a decir, ¿y qué dice Dios sobre mi noviazgo? ¿Y qué dice Dios sobre mi conducta? ¿Y qué dice Dios sobre las prácticas que tenemos en la iglesia? ¿Qué opina Dios de las decisiones que quiero tomar? ¿Qué opina Dios de esto que quiero trabajar? ¿Está bien que esté mirando esto en internet? ¿Está bien que tenga estas amistades? Todas esas preguntas se resuelven con la Biblia. Pero lamento decirte que no hay un índice en la Biblia donde puedas decir amistad, decisiones que Mario tiene que tomar. Listo, acá la encontré. Mateo 2:12. Mario, no tenés que... No lo dice así. No habla así. No existe el chip de implantárselo y entender a Dios de una vez por todas. Requiere esfuerzo, requiere búsqueda, requiere determinación, requiere tiempo. ¿Nos gusta esforzarnos? Sinceramente, no. Pero es así, no está mal que sea así. Siempre vamos a ir por el camino más fácil. Pero Dios una y otra vez en la Biblia le dice a sus siervos, a las personas que iban a hacer algo para Él, se los dice, ¿se acuerdan de Josué, por ejemplo? Esfuérzate, Josué. Yo estoy con vos, yo te voy a entregar la tierra, pero vos, esforzate. ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón, andá, les vas a ganar a los madianitas, pero vos, esforzate. Y así, andá buscando a quien quieras. Te vas a dar cuenta que Dios espera de nosotros un esfuerzo. Leímos en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras. ¿Sabés qué es escudriñar? Lo dijimos recién. Buscar, analizar, profundizar. ¿Te resulta fácil leer la Biblia? Decí la verdad. ¿Te resulta fácil? ¿La entendés directamente? O abrís Apocalipsis y habla del dragón y la mujer y un niño recién nacido y decís, ¿qué es esto? No entiendo nada. Y te encontrás con historias en el libro de los jueces donde hay una persona matando a otra y desmembrándolo y decís, ¿qué es esto? ¿Esto está en la Biblia? Y no entendés nada. No está mal no entender, no está mal no entender. El problema, ¿sabes cuál es? Quedarte con no entender. Cuando vamos a la Biblia y estamos con la búsqueda, con la intención de entenderla y conocerla, nuestra forma de atacarla, de ir a ella, tiene que ser, hasta que esto yo no lo entiendo, no lo voy a dejar. Porque ¿sabes qué prometió el Señor Jesús? Que el que busca, ¿qué prometió? Encuentra, halla. Y al que pide, se le va a dar. Y al que llama, se le va a abrir. Esto es lo glorioso de la Biblia, que es un libro profundo, denso, podemos decir para algunos difícil, y encima esta traducción, versión 60 que tenemos nosotros, habla de vosotros, sois, oísteis. Ni siquiera hablamos así nosotros, capaz que un español lo entiende más fácil, pero a nosotros nos cuesta. Pero cuando buscamos y profundizamos, ¿sabes qué es lo glorioso? Que lo vamos a terminar entendiendo, porque Dios se ocupa de mostrarle cosas a aquellos que se ocupan de buscarlas. Pero si vos no te ocupás de buscarlas, nunca la vas a conocer. Si no sabés ni dónde está la Biblia en tu casa. Necesitamos irnos de este campamento y de este mensaje con la determinación de decir, hasta acá llegué con que el libro esté olvidado y yo ni me entere,
O que yo me esté conformando en mi cabeza con decir, bueno, es difícil, para todos es difícil, nadie lo entiende, para mí también, soy uno más del montón. No. Tendríamos que reaccionar como reaccionó Josías, de decir, quiero escuchar lo que dice para tomar decisiones en mi vida. Y eso requiere esfuerzo. Pero ¿sabes qué? Hoy debe ser el momento en la historia de la humanidad donde más disponibilidad hay para poder acercarnos a la Biblia. Y eso te toca vivir a vos y a mí. Y eso nos convierte en responsables delante de Dios en qué estamos haciendo. En tu celular podés tener en tu mano un montón de versiones y decís, esta 60 me cuesta entenderla, pero ¿por qué no buscas la contemporánea? ¿Por qué no buscas la nueva traducción viviente? ¿Por qué no abrís la nueva versión internacional? Es más, hay una que se llama traducción al lenguaje actual. O sea, nos están simplificando el camino para acercarnos al conocimiento de Cristo, para que Él nos muestre a Dios, qué es lo que tenemos que añadir a nuestra vida. En la iglesia, ¿habrá alguien que se puede sentar con vos y explicarte lo que la Biblia dice? Porque ya pasó por ahí, porque tiene más años, porque ya se sentó a estudiar, porque tiene ganas de dedicarle tiempo a tu vida. ¿Habrá alguien? Decí sinceramente, yo sé que sabés que hay alguien ahí cerca al cual te podés sentar y preguntarle. Y sabés, la primera pregunta que le podés hacer es, mirá, abro la Biblia y no la entiendo, pero quisiera entenderla. Porque quiero conocer a Jesús y quiero conocer a Dios, pero necesito que me lo expliquen. ¿Sabes que eso es una historia que está en la Biblia también? La menciono rápidamente. Un hombre había viajado a Jerusalén y volvía en su carro leyendo. Se acerca a Felipe y le pregunta, ¿entendés lo que lees? Y este hombre le dice, ¿y cómo voy a entender si no me lo explican? Eso fue como una cachetada, ¿no? Decirle, dale, si vos sabés, explícame. ¿Y qué hizo Felipe? Se sentó y lo explicó. Y ese hombre, ese día, conoció la salvación y conoció a Dios. ¿Lo conoció completamente? No. Pero a partir de ese día estoy seguro que siguió leyendo ese libro. Le habrá costado entender, Felipe no estaba con él, pero de esto se trata. Nuestra vida nunca se acaba de conocer a Dios. Nadie de los que estamos acá puede decir, yo ya llegué, ya está, ya no necesito profundizar más. Estás equivocado si pensás así. Todos acá necesitamos todos los días, continuamente, acercarnos a la Biblia, conocerla. Y algunos tal vez acá están empezando y otros tienen un gran recorrido hecho. ¿Saben qué? La Biblia, Dios dejó la iglesia para que eso sea una familia, donde los que más saben le enseñan a los que menos. Y todos podamos, en definitiva, conocer a Dios. De eso se trata, no te olvides. Jesús vino para que conozcamos a Dios. Dios nos dejó su palabra para que le conozcamos a Él. Conocemos de Él lo que Él nos dijo en su palabra. Y ojalá que en esta noche te lleves el desafío para tu vida. Acordate, esto no es sentimentalismo, ¿eh? Los sentimientos se te van, las emociones se te van ahora, en unas horas, en unos días. Esto es cuando te cae la ficha de entender con tu cabeza que esto hay que sentarse y estudiarlo en serio porque ahí vamos a encontrar a Dios. Es un camino que empieza y ojalá no termine más. Y lo busques, y lo busques, y lo busques, y te choques contra dificultades, pero ¿sabés qué hermoso es cuando sí lees y entendés? Y hay partes que se leen y se entienden directamente, ¿no? ¿Qué parte de Juan 3:16 no se entiende? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Ves? Hay partes que son difíciles, la del dragón y la mujer te la creo, pero esa no. Las vas a conocer mientras interactúes con ellas. Llévate hoy la decisión, la determinación de Josías. Vamos a restaurar cosas, vamos a reformar cosas, que nuestra vida no siga igual. Inercia, que hacemos lo mismo de siempre. A partir de hoy, que seamos conocidos porque vamos a la Biblia continuamente. Que el Señor nos bendiga.